¿sí? O sea que hayan un montón de personas ahí conectadas para hacer algo diferente, la verdad que a nosotros nos gusta mucho, nos llena de orgullo y ojalá sigan participando de todo lo que intentamos hacer para no perder el contacto entre nosotros, ¿sí? Eh, estábamos muy acostumbrados al contacto humano, a estar cerca, a tomar un mate, a charlar de fotografía eh, en la casa y bueno, ahora no poder hacerlo, pero por lo menos tenerlos conectados acá, la verdad que nos gusta mucho. Eh, sí, por un lado, bueno, ya los que nos conocen casi siempre decimos un poco lo mismo, ¿no? Lo que tratamos de hacer desde hace varios años ya es acercar a fotógrafos con cierta trayectoria al conurbano, que no siempre, a veces estamos tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, ¿no? De las cosas, todo sucede en Buenos Aires, pareciera. Algo de eso Daniel sabe. Pero bueno, tratamos de acercar la fotografía o estos fotógrafos al conurbano. Siempre lo hacemos de manera presencial, pero bueno, la situación nos obliga a esta modalidad y la verdad que, bueno, funciona, por lo menos eh, podemos seguir disfrutando de algo que tanto nos gusta hacer, que es la fotografía. Y bueno, y charlar con Daniel, al cual tuve la suerte de conocer el año pasado, y, y la verdad que agradezco mucho su generosidad de haber aceptado enseguida hacer esto. Está muy solicitado, parece, últimamente, ¿no, Daniel? Para que, vamos a... ¿Estás ahí, Daniel? Con mis cosas. Sí, sí, estoy. Ah, porque estaba silenciado. No, 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 se nota que la gente. No, no, estaba mirando a mi amigo Leo Vaca que anda por ahí. Ya leo ¿Qué ahí. hace Leo, querido? Tanto Leo, tiempo. a Leo Vaca. Ah, Y está mi amiga Mónica también, Sí, sí. compañera acá de los pagos de Chacabuco. Y los demás, agradecerle a todos por acompañarnos. Bueno, primeramente, ¿no? A Leonardo y a Leandro que me han invitado. Lo que tiene, digo, cuando uno acepta una charla es que en realidad es un desafío interesante el- la cuestión de poder repensarse otra vez, ¿no? Y es muy probable que uno entre en contradicciones con otras charlas que ha tenido, que cosas que dijo en otro momento hoy tenga que volver a replanteársela, y más en el arte, ¿no? Pero también implica ser lo más sincero y honesto posible con gente que le apasiona lo que hace, entonces siempre es muy movilizante las charlas con la gente, así que ojalá que esté a la altura de las circunstancias para, bueno, para que por lo menos distraerlos por un rato de todo esto que nos está pasando. sí, bueno, desde ya te agradecemos un montón tu tiempo y bueno, nada, si te parece, nos zambullimos directamente en tu obra, en tu trabajo, si querés. Acá hay mucha gente que por ahí recién se inicia con la fotografía y por ahí contarnos un poquito de cómo te topaste con una cámara o bueno, empezar por donde vos quieras si querés, pero todo tuyo. No, bueno, esa cuestión son como si hubiese grandes casualidades, ¿no? Con el tema del arte. El otro día charlando con un grupo de amigas que estamos haciendo un trabajo en conjunto, le planteaba de que en casa nunca no se consumía arte, no había libros, no, música tampoco, pero después que le comento eso a mis compañeras de que no sucedía eso, también empecé a repensar esa pregunta y me di cuenta de que yo en realidad vivía encerrado en la pieza dibujando. Tenía
como una manera de protegerme, ¿no? De algunas cosas que sucedían en casa, entonces vivía encerrando dibujando. Y fui a aprender hasta donde pude, que fueron a los 15 años, fui por distintas academias, al arte visual de acá de Chivilcoy, hasta que, bueno, empecé a trabajar, como toda gente, como todo pobre, ¿no? Cuando empecé a trabajar, empecé a ver un peso y dejé todo, dejé la escuela secundaria, dejé el dibujo, dejé todo. Pero bueno, después a los 17 años más o menos, la imprenta necesitaba un fotógrafo y bueno, empecé ahí a acercarme a la fotografía de alguna forma. eh, Empecé a hacer mis fotos y a la vez yo militaba políticamente. Eh, Era época de cuando salíamos de la dictadura y entraba Alfonsín, más o menos en esa época prácticamente que yo empiezo a hacer fotos, algo así. Y, la fotografía me permitía de alguna forma estar opinando sobre la realidad. Era una herramienta hermosa porque no solamente podía construir imágenes, sino que me permitía abrirme a un mundo que de otra forma no hubiera llegado. Entonces encontré en esa herramienta algo único. Eh, y cosa bueno, que me, nunca más pude dejar de producir. Fue un antes y un después de esas primeras imágenes. Y también, bueno, ligado a que nosotros tuvimos la suerte de que, bueno, un compañero nuestro estaba haciendo un curso con Eduardo Gil, y Eduardo era el curador del Centro Cultural Recoleta en esa época, y habló con Alcide Di Cunta, que es bueno, uno de nuestros amigos, para que, ¿por qué no fundábamos acá una fotogalería? Bueno, y nos juntamos 4 o 5 compañeros, hablamos a la municipalidad y se creó ese espacio que realmente no tiene precio para nosotros porque hemos realizado ya como 170 muestras durante 31 años, 32, y que han pasado los autores más importantes del país, de algunos de Latinoamérica, de Estados Unidos, que fue lo que en realidad de alguna forma fue como mi formación. Eh, y bueno, es nutrirte todo el tiempo con lo mejor de la fotografía argentina, y la discusión y acercarse a autores, y después de eso venir los mejores amigos, compañeros que los tengo hasta el día de hoy, como, no sé, como Gabriel Díaz, que es uno de los hermanos que me dio la fotografía, y que es Rur, bueno, el mismo Leo, que es un amigo que quiero muchísimo también, que aprecio por su obra, y porque desde que nos conocemos siempre tenemos como una cercanía muy grande, de mucho afecto. Nos une la fotografía y nos une tenemos forma de ver la vida similares. Por eso la fotografía pasó a ser todo para mí. Más allá de que yo vivo de otra cosa, ¿no? Trabajo en una imprenta ahí, subsisto con eso, pero la fotografía fue como un medio de vida y una forma de crecer como persona. Y ahí, bueno, de allá por el 88, 89, es que vino el primer trabajo paralelo a cuando se creó la fotogalería, que fue Hombre de Barro. Eh, los primeros trabajos fueron hechos con 100x6, porque era la cámara que tenía la imprenta, entonces yo la llevaba los fines de semana y sacaba fotos con esa máquina. Eh, y bueno, los primeros 3, 4 trabajos lo hice con la 6x6,
y bueno, después me pasé al 35 milímetros y bueno, seguí con eso y después fui probando lo que me pedía cada trabajo, ¿no? Podía variar de una cámara a otra, eh, pero ya sin preocuparme claramente de lo que, del hecho técnico, sino de lo que quería contar. Eh, bueno, y así fui un poco desarrollando hasta el día de hoy mis trabajos en ese contexto. La mayoría de tu trabajo es, o gran parte, por lo menos lo primero, es todo blanco y negro. En ese momento era una decisión, y ¿en qué momento empezaste a fotografiar a color? ¿Y por qué? Sí, y el primer trabajo que hago color fue en el 2001. Exactamente, entre el 19 y el 20 de diciembre, cuando cae de la Rúa y en esos días hay 30 y pico muertos en Argentina, yo sentí la necesidad de correrme, de alguna forma creía que no, que necesitaba trabajar con la violencia explícita de lo que había visto y de que tanto padecía, ¿no? Y ahí fue cuando, bueno, me interné en un matadero de animales que está acá en la ruta, en Chivilcoy, y hice una historia que se llamó El Matador y María, que en realidad era la historia de uno de los matadores de animales y María, que era una prostituta que vivía, bueno, trabajando en la calle. Pero eso, ahí fue el primer trabajo color porque realmente no quería hablar poéticamente. La luz era muy violenta, trabajaba con flash. Eh, Me acuerdo claramente que no tenía algo que de alguna forma agradezco, no tenía ni para comprar rollo ni para copiar y había un laboratorio acá chiquito que me decía, vos dale para adelante, que hacelo el laburo y después un día me lo va a pagar. Y así transcurrí casi todo ese 2002 haciéndolo, yéndome a las 4 de la mañana, 4:30, me iba cuando llegaban los animales al matadero y me quedaba hasta la hora que me tenía que ir a la imprenta. Y, y bueno, ese fue el inicio de mi entrada al color. Y después fui variando, ¿no? No es que, o sea, Oscar lo seguí hasta hace un año o dos, siempre en blanco y negro, hasta que fue el encuentro con los hermanos y el ocaso está hecho en blanco y negro también con película. Pero bueno, también el entender, ¿no? Que el mercado también nos llevó un poco a utilizar lo digital y no estoy para nada en desacuerdo, qué sé yo. Es una herramienta más, utilizo lo que puedo, en verdad, no reniego de nada. Porque nosotros estamos en un contexto geográfico realmente adverso, ¿no? No hay forma de comprar papel, película, o sea que todo se dificulta demasiado. Entonces, si el mercado nos lleva a que usemos digital, empezamos a trabajar en digital eh, con la misma pasión y la forma de ver que teníamos antes. No, yo creo que simplemente son herramientas para contar algo, ¿no? Pero ahí fue deambulando entre el color y el blanco y negro. A veces tengo mucha nostalgia de, los revelados en el laboratorio. El otro día, justamente en la cuarentena, tenía unos rollitos vencidos 6x6 y estuve haciendo unos retratos para hablar un poco de esta época y estuve revelando negativos y fue hermoso. Hermoso porque de alguna forma viajé, no sé, 25 años en el tiempo y me encontré otra vez joven, con toda esa energía que tenía en esa época para quedarme noches enteras revelando y copiando, cosa que fui perdiendo. Y, y bueno, es eso, ¿no? Uno se pone viejo y se pone nostalgioso, lamentablemente. Eh, y empieza como a narrar otros temas también, lamentablemente, como que empieza a hablar más de cosas más personales, hablar de la pérdida de la gente que ya no tenés cerca, hablar de la muerte, qué sé yo.
así andamos por estos Tu- tiempos. la temática que desarrollaste en la gran mayoría de tu trabajo tiene que ver con algo marginal o cercano a lo marginal. ¿Por qué pensás que va por ahí tu trabajo? ¿Qué sé yo? Yo lo que pasa es que yo podría, como, no sé si no compartir el término que se utiliza, porque que yo creo que soy parte de ese paisaje, ¿no? Ah, Eh, o sea, si entendemos que marginal es estar por fuera, por el margen, ¿no? Por fuera del margen de lo que es un sistema aprobado, puede ser que sí corresponde que mis imágenes estén catalogadas con ese sentido. Pero en realidad, si yo empiezo a contar dónde hice mi ensayo, es eso, encontrar que, qué sé yo, María lo hice acá, que está, la casa la tiene acá a 2 cuadras de casa. Oscar vive en bicicleta a unas 15 cuadras de casa. Los hombres de barro están también acá a cuadras. El otro trabajo que estoy haciendo ahora, que es el Topo, que es un mecánico que arregla moto, auto, está a 1 cuadra de casa. O sea, entonces esa precisamente por idea eso te lo como que preguntaba, como para tirarte un poco la lengua, porque sé que los temas que tratás los haces caminando, o sea, eso lo sé, entonces por eso te lo preguntaba, porque al mismo tiempo eso es lo que generalmente se ve de quien no conoce no sé, que vivís en Chivilcoy y que son personajes que te cruzas todos los días. Y de hecho, acá claro, y yo en el taller siempre como que militamos saca fotos en tu barrio, saca fotos en tu casa. Los temas están ahí, los tenés al alcance de la mano. sí, 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 por eso digo esta cuestión, ¿no? De que también a veces está como entredicho de que yo retrato la pobreza. Y yo no sé lo que es la pobreza. ¿A qué pobreza hablamos? ¿La pobreza humana? ¿La pobreza material, que es tener menos, tener más? Sí, eh, tenemos que definir qué es pobreza, porque si yo diría que Oscar tenía una pobreza material absoluta, no tener nada, pero tenía una riqueza humana que era extraordinaria, nunca vi una persona un ser humano tan excepcional. Entonces yo ahí empiezo también a discutir eso, ¿no? ¿Qué es pobreza? ¿De qué vamos a hablar? ¿La pobreza? No retrato la pobreza. Yo retrato personas que admiro, que siento que tienen cosas para enseñarme. Yo no voy nunca con una mirada de alguien que está por encima del otro, al contrario. Eh, Siento de que esas personas son maravillosas y que el mundo que tienen es increíble y estoy como contando mi propia historia, ¿no? Seguramente estoy tratando de contar mi historia. Son historias que siempre escuché de chico, que siempre me atravesaron y no tengo otra mejor forma que fotografiarla. Si fuese escritor, por ahí lo narraría a través de la escritura o lo pintaría, pero soy fotógrafo y voy y recorro esos lugares como propio. Eh, es porque, nada, yo quiero salir a dar pelea, viste, con esa cuestión, porque también es como, la fotografía tenemos como, es bastante elitista, si bien hay personas eh, laburantes como nosotros, ¿no? Que desarrollamos una obra, siempre hay una mirada así como un poco de clase media, ¿no? Que mira a ciertos sectores como bichos de exportación, bichos raros. Y yo veo seres humanos que me conmueven y que me apasiona escucharlos todo el tiempo. Por eso nunca me cuesta después correrme, ¿no? De terminar el ensayo, no puedo cortarlo. Bueno, el caso eh, más dramático, que el pobre Oscar me tuvo que soportar 18 años fotografiándolo. Eh,
pero porque yo sentía que Oscar tiene secretos que guarda el ser humano en su mayor esplendor que todavía incluso no lo pude descifrar para poder contárselo al otro, ¿Qué pero significó, sostener una vida a la completa sí, dale, perdóname, dale. qué significó que justamente No, no, sí, sí. el trabajo de Oscar termine con una exposición tan grande en Fola? O sea, esos dos mundos tan, ¿no? Eh, ¿Qué significó para vos ver esas fotos ahí? Bueno, no, bueno, ahí ves que se dan como varias cosas. Ya me había pasado en el Teatro San Martín. Una parte de la muestra se había expuesto en el 2002 en el Teatro San Martín. Y justamente ese trabajo yo lo había empezado en el 98 y lo había empezado porque en esa época viajaba bastante a Buenos Aires y veía gente viviendo en la calle y no lo podía creer. Digo, ¿cómo se construye una vida eh, eh, en la calle, sin nada? Me volvía loco pensando eso. Y bueno, cuando conozco a Oscar, le comento eso y le pedí retratarlo y me dijo que sí. Eh, Ahí hay algo cuando vi clave, hay algo mm, clave. Ir ser sincero, o sea, mirá, me está pasando esto, puedo hacerte una foto, porque siempre hay como una cuestión de cómo hago para acercarme a ser una foto, ¿sí? Como que uno, esto de sincerarse y decirle al otro lo que, o sea, ser honesto, digamos, a través de la fotografía, con la persona. mm. Acá, de hecho, Claudia No, te no, sí, pregunta si que te involucras con el personaje, entablas una amistad. Eh, Termina sí, siendo sí. así. Bueno, yo ahora le respondo, ¿no? Pero quería terminar lo que me preguntaste hoy. Me da muchísimo orgullo de alguna forma que Oscar, me acuerdo en esa época en la galería del Teatro San Martín se hacían unos afiches que eran toda la puerta. Y ver la presencia de Oscar ahí con toda su humanidad, mientras la gente pasaba por la Avenida Corriente, me sentía como que había podido llevar esa historia a un lugar tan importante. Lo mismo pasó en el FOLA. FOLA tiene a una persona como director, Gastón, de una sensibilidad extraordinaria, una persona que cuando vio la historia se conmovió y realmente puso un amor por cada detalle, porque se visibilice la historia, se sintió conmovido cuando fueron los hermanos de Oscar a ver la muestra. Y sí, no sé si hay contradicción entre esos dos mundos, entre el mundo de Oscar y el Fola. Me parece que de alguna forma eh, es una forma para mí hermosa de tener un cierre de un trabajo que para mí me llevó parte de mi vida. Y, Oscar, claro mm, que es como un hermano ya, porque vos suponés, no me acuerdo la chica que preguntó cómo se Claudia, llamaba, Claudia. eh, le- Claudia, no, Claudia, vos ponele que ponele, hace 15 días me llama el hermano de Oscar y me dice si podía ir a verlo Oscar al geriátrico, ya que no dejaban entrar, ¿no? A nadie, porque quería escucharlo, porque lo extrañaban. Imagínate que es una historia eh, completamente milagrosa, ¿no? De hermanos, familia que se encuentran después de 56 años de buscarse. Eh, y ahora que no se pueden ver por este tema, eh, me llaman a mí para que lo vayan a ver, para que le grabe un mensaje que Oscar se lo transmita a los hermanos, que le mande una foto. O sea, que para mí es parte de mi vida ya, no puedo, o sea, si yo lo empecé a retratar a Oscar cuando tenía 20 y pico años, 30, hasta los casi 50, eh, ¿cómo cómo eso no te va a tallar dentro de tu cuerpo, ¿no? Cada historia para mí es sumamente importante. Ninguna me fue indiferente, pero ninguna, ¿eh? Los
los viajes al norte con los aborígenes para mí fueron sumamente fascinantes, enriquecedores, únicos. Me permitió ver una realidad, me permitió entender eh, por qué habían llegado a eso, me invitó a leer la historia argentina, a sentirme amargado, angustiado por lo que los estados habían hecho con esas comunidades. Eh, pero como te digo eso, te digo de los hombres de barro que para mí marcaron también un antes y un después. Cada historia para mí me modificó como persona. Eh, de alguna forma me hizo más sensible, me hizo más valorar más lo que yo tengo, que es mucho por ser un trabajador, la verdad, tener un techo, tener un plato de comida eh, en estos tiempos es increíble y todo eso me lo permitió la fotografía. Si no hubiera andado por la vida como alguien que no, que ve al otro como si fuese una pared, pero para mí no, para mí no nadie es no me deja indiferente nada. Eh, ¿Querés mostrarnos algunas fotos? Porque hay mucha gente por ahí todavía no vio nada tuyo. ¿Tenés algo ahí para mostrar? Sí, yo como quieran. Sí, Para yo los viste que que no tengo conocen, porque algo medio... para los que no Sí, conocen el trabajo de Oscar, hay un documental, ¿sí? Sobre se llama La vida de Oscar, ¿no? El sí, aparecido. la vida de Oscar, el aparecido. Sí, si lo buscan así, está en YouTube para quien quiera conocer la historia de Oscar. De hecho, hace unos días lo publicamos en el Facebook del taller para que vayan aclimatándose para la charla. Pero bueno, quizás alguien no conoce el trabajo, lo puede ver ahí. Sí, yo mira, es medio plomo, pero tengo como un video, ¿no? Que donde están gran parte de los trabajos resumidos, ¿no? Y si quieren, no sé, si no se aburren, vemos eso y después en torno a eso, si hacen alguna anotación o algo, podemos volver hacia alguna imagen o respondemos preguntas como quieran. Si quieren, hacemos eso. Dale, ¿Te pasalo parece y bien? después te hacemos Si en algún preguntas. momento quieren que, sí, o quieren que pare, dale, ahí voy. ¿Ya me tenés habilitado, Leo? Tenés que compartir nada más. ¿Estoy habilitado Sí, para sí, sí. entrar? Listo. Bueno, el pelo. Decime si se ve ahí, ahora cuando aparece la imagen, Leo. Así me quedo tranquilo. ¿Ven bien? Sí, está en pantalla negra. Ahí está. Pues perfecto. ¿Sí? Al pelo. ¿Tiene audio, Daniel? Sí, pero no sé si lo alcanza a reproducir. Es una música. Ah, sí, sí. ¿Se escucha algo? Pink Floyd.
Bueno, ahora habría que aplaudir, ¿no? No, por favor, no hagamos eso.
No. Che, bueno, eso, espero que no haya sido muy plomo, perdón, ¿eh? No, me pareció que, sobre todo para los que no conocían todo tu trabajo, de ver todo junto así, aunque pienses que es largo, quizás porque vos ya conocés las fotos, pero la verdad que es un panorama muy completo, muy claro de qué haces. Y bueno, y hay algunas preguntitas acá que empiezan a surgir. Bueno, Mónica pregunta si tendrías que elegir una historia, ¿con cuál te quedarías por lo que te entregó? Y bueno, no, definitivamente creo, no, el milagro del encuentro De de la Oscar. familia de Oscar, no tiene, o sea, no tiene precio, porque en realidad eso surgió después, nosotros después aparte del ensayo hicimos una película sobre Oscar, y a través de la difusión de la película que se encuentran. Y haber presenciado ese momento del encuentro de Oscar, para mí no tiene precio, ¿no? O sea, daría todo lo que hice por que se repite una vez más en mi vida algo tan conmovedor como ver a los tres hermanos encontrarse después de tantos años, ¿no? No, eso no, ya no, eso no tiene como comparación, pero no es que las otras historias no me hayan marcado. Me gustaría volver a tener 20 años para estar caminando por los hornos, viajar otra vez al norte, cosa que ya no creo que vuelva a hacer. O sea que todas han tenido en su momento algo que me han marcado, ¿viste? Pero bueno, pues si tuviera que hacer como una elección, digo lo de Oscar porque, bueno, por eso, por ese hecho milagroso. Bueno, en la película se ve cómo estás fotografiando en ese momento. O sea, Sí, ¿invocaste una? sí. Una, me parece. La última, me parece. A ver si está por ahí, parate. Pará, no me acuerdo. Creo que hay una, así que. Pará. A ver si está esa imagen. Bueno, acá destacan que se nota el nivel de intimidad con los retratados, dice Verónica. Casi que vivís con ellos. Y un poco sí, son del barrio. Y sí, son del barrio. Acá está, mira. La foto del encuentro de Oscar es esa. Esa hermosa imagen de que yo jamás vi a Oscar con esa alegría en la cara, jamás. Y bueno, acá van con los dos y bueno, esta es la tira de contacto, que es un solo rollo que pude hacer mientras esperaba y bueno, es esa imagen tan increíble. Imagen increíble no porque sea un fotón, sino porque es increíble que se registrar eso, yo No, no, se qué entiende. sé yo, la imagen lo que representa, pero entiendo que quiero decir, a veces todavía se piensa que estoy hablando de que son buenas las fotos, estoy diciendo de que es increíble ese momento, la sonrisa de Oscar, el abrazo, cosas que, imagínate que vivía en un Cian di Tela abandonado al lado de un puente lleno de perros y trapos retorcidos, donde la gente pasaba, los chicos pasaban y le tiraban piedra. Y a este presente que Oscar se va a pasar la fiesta con los hermanos, lo vienen a buscar. No, es increíble. Acá te pregunta Maximiliano si siempre trabajaste solo con tus proyectos. Bueno, trabajé solo en casi todo, salvo en el trabajo Ser Quien Soy de la comunidad LGTB, que lo hice con una compañera que fuimos haciendo las entrevistas ¿Cómo y surge que, bueno, fue muy... Bueno, ese eso trabajo? surge, yo había hecho, hace muchísimos años había hecho un intento, ¿no? A mí me fascinaban siempre en mi barrio.
en la cuadra justo de mi casa había como una murga de barrio, y adelante iban, como antes le decían, las mariquitas, ¿no? Como le decían a los trans, a las trans que se vestían de mujer, y la gente no, realmente eh, gozaba viendo eso, pero el gozo del que se siente diferente, ¿no? Una mirada despectiva. Y a mí me fascinaba ver ese descaro con que encaraban la vida. Lo veía de muy chico, ¿no? Lo veía sentado ahí en el cordón de la calle. Y en un momento después, después que había hecho un par de ensayos, intenté hacerlo con la negra, que ahí está también retratada. Justo tiene la foto esa que yo le hice hace muchísimo tiempo. A ver si puedo ir hasta esa foto. Eh, yo le había hecho una foto hace muchísimos años. A ver si está por acá. Yo le había hecho esta foto. Esta que está acá, esta en blanco y negro que se ve ahí, se la había hecho a Brisa, pero en esa época no se llamaba Brisa, porque eso vino después con la posibilidad de tener un documento propio. Y después la retraté acá. Brisa tiene la misma edad mía prácticamente. O sea que cuando yo le hice esta foto, éramos jóvenes los dos, pero no tuve realmente espalda para hacer el trabajo. La verdad que no, creo que no entendía muy bien de qué se trataba y cómo hacerlo. Después volví, ¿no? Ya con más fuerza y con más ganas y con la idea de hacer un poco de esta sociedad bastante conservadora como la de Chivilcoy, hacer una muestra que generara bastante ruido y que a la vez escucharan su historia. Por eso a la vez de que hicimos estas fotos, también hicimos un documental donde narraban sus historias y fue muy importante para la ciudad porque ¿Expusiste las fotos ahí en Chivilcoy? cobró... Sí, 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 en Chivilcoy solamente. En el museo y pasamos a la película y bueno, y fue toda la comunidad LGTB y fue increíble porque fue un antes y un después porque de ahí se armó un movimiento político, digo, un antes y después que pudieron de alguna forma unirse, ¿no? A través de este proyecto y después tener una voz más potente en la ciudad. Y ahora, bueno, han conseguido que el municipio ponga el cupo laboral para para trabajar en el Estado y son eh, luchadores de los derechos humanos increíbles que están en Chivilcoy. Así que, bueno, ahí sí, ahí tuve como ayuda. Después todos los trabajos que hice documentales, que hicimos ya 8 películas, trabajamos en equipo. En equipo en el sentido de, para hablar en equipo, por decir una cosa, no tenemos equipo de tecnología, somos un equipo de personas, que uno hace un diseño, otro edita, el otro hace sonido, el otro filma, y después nos juntamos y discutimos. Es el colectivo La Confianza, el colectivo que formamos nosotros para hacer esas películas. Ahí sí trabajamos en equipo. Supongo que serás consciente de que algunos de tus trabajos han logrado, a través del poder que tiene la fotografía, modificar en algo la realidad. Esto que estás contando, lo de Oscar. Eh, no, yo la verdad que no me hago cargo de eso y aparte yo creo que acá el único que tiene que hay que valorar es que Oscar haya tenido la fuerza para seguir adelante con una vida que era completamente difícil para cualquier ser. La fotografía, qué sé yo, es un hecho que en algún momento cuando era joven pensaba que realmente podía crear conciencia, pero ya no tengo ninguna esperanza de que se logre eso.
Bueno, pero sin embargo, con esto, Eh, con lo que contás de la comunidad LGTB y el cambio de leyes o que aumente el sí, cupo, sí, eso, sí, pero bueno, son algo. ellos los que se ponen. No, bueno, pero Leo, pero son ellos los que se ponen en su cuerpo la lucha. Uno es como un instrumento más para visibilizar un poco, pero no es que eso va, No, no, si es si eso lógico, no tiene una continuación. lógico, pero bueno, Sí, es un punto sí, de partida sí. importante. Claro, pero yo no me pongo en ese, viste, ese lugar utópico, ¿no? Perdí todas las utopías, perdí todo, qué sé yo no, la verdad que no creo nada, viste, de que se modifique nada. Lo que sí uno puede tener un entorno cercano, un poco más sensible, si uno logra transmitir la experiencia vivida, y capaz que ese es el cambio necesario, ¿no? De la posibilidad de cambiar uno, pero cambiar una sociedad o cambiar, hacer cambios profundos, no, nada, la verdad que no creo en más nada de eso. Encima en cuarentena. Y Nos encima, vamos a no, bueno, deprimir claro, todos, nos vamos a deprimir todos, no, Daniel. no, 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 pero no es que yo tenga razón, es mi pensamiento, no, ojalá que encuentre eh, gente que realmente sienta que puede venir un cambio verdadero. Yo no lo creo, pero bueno, qué sé yo, ¿viste? Yo ya estoy entregado, ya doblé la curva y ya me empiezo a despedir, así que no puedo Ah, hacer nada, mucho todavía más. queda hilo en el carretel, Daniel. Sí, ¿sabes lo que es lo finito que es el hilo ese que queda en el carretel? Cada vez más finito, Leo. Claudia pregunta, ¿cómo haces para crear esa intimidad? Dice que ella sale en la calle y le da vergüenza sacarle a la gente sin pedir permiso. Bueno, nada, un Ah, poco no, ya. bueno. Sí, yo en realidad jamás hice una foto sin pedir permiso. Mirá que a Bolivia fui 3 veces. La primera vez creo que solamente hice algunos paisajes. Tuve que volver 2 veces más para encontrar la forma de poder llegar a las personas, de romper con un poco con mi timidez y decirle a alguien de otra país, ¿no? Contarle para qué iba y lo que quería hacer. O sea que yo, mi foto no hay fotos. Si uno mira, son retratos frontales bastante aburridos a la cámara, es porque en realidad es como una conexión. Trato de que de que, o sea, si no hay permiso, no hay fotos, no me interesa. Si yo, o sea, tenemos todo el tiempo del mundo y a veces creemos de que tenemos derecho a hacer una imagen, o sea, si el otro no quiere. Porque he escuchado mil historias, ¿no? De gente que va al norte y dice, y no quieren que le saquen fotos. Y está bien, me parece perfecto que no quieran que le saquen fotos. Me parece que la cámara es algo potente, agresivo, que si no existe esa comunión entre uno y otro, no hay que hacerle la foto. No va a cambiar nada, ¿no? El mundo va a seguir andando. O sea que si uno tiene respeto por lo que hace y por lo que quiere, bueno, todo lleva su tiempo y se logra, ¿no? Es cuestión de no armarse de ansiedades y dejar y tener confianza en lo que uno quiere y ser lo más honesto posible. Eso me parece que para mí lo único que funcionó, no es que, bueno, seguramente mañana vas a escuchar a otro que te dice otra historia y es también tan verdadera como la que intenté contarte yo. Es lo que a mí me pasó, Leonardo, no es que tenga una razón. Dijiste al principio de la charla que como que ahora que pasaron los años, estabas acercándote a tu persona, a vos mismo, a través de tus fotos. Y acá te preguntan si en tu autorretrato final, que se te ve partido de la mitad, ¿qué quisiste expresar? Entonces por ahí engancho esa pregunta con esto que te quería preguntar, o sea, que, ¿cómo es ese camino del exterior al interior de uno a través de la fotografía? Sí, pero yo vos sabés que no había hecho prácticamente. Ese autorretrato
Es un autorretrato que hice en el 94, porque fue el año que falleció mi mamá y nada, y me habían, un tío me trajo ese retrato que está ahí, que lo tengo yo con una mano, que es mi mamá cuando era chiquita con mi abuela, y yo había sentido que medio que estaba partido por la mitad, ¿no? Que había un antes y un después, y fue la primera muerte más contundente, cercana, si bien habían fallecido algunos parientes, pero esa me pegó muchísimo y bueno, hice ese autorretrato donde agarré dos negativos, los rompí al medio y los pegué con cinta scotch. Después no hice nunca más un retrato, un autorretrato, porque no me salía, no sentía necesidad, hasta que, bueno, estamos encerrados en esta cuarentena, ¿no? Y que en los primeros momentos, bueno, esta situación histórica que nos pasó, eh, uno lo vivía un poco con algún tipo de excitación, diciendo, bueno, esto es, qué sé yo, será una semana, dos, medio que te acomodabas y hasta sentías, bueno, esto pasa y estamos de alguna forma encontrándonos con la familia y había como cierto también alegría, ¿no? De estar con los hijos. Ya cuando se empieza a estirar la cuarentena, empieza a aparecer la angustia, empieza a aparecer la oscuridad, empiezan a aparecer los muertos en el mundo todo el tiempo y bueno, ya uno se empieza a pensarse, ¿y qué pasa si uno se enferma? Y empecé también a ver qué es lo que pasaba con este tipo de muerte tan desgraciada, ¿no? Que implica esta pandemia, ¿no? De que enterarte de que la gente que tiene la tristeza de enfermarse se despide prácticamente de los familiares porque no sabe si va a volver. Y si te pasa algo, no tenés ni la posibilidad de despedirte de tus familiares, o sea, el cuerpo, ¿qué pasa? El cuerpo pasa a ser nada porque se han visto imágenes de cuerpos en Ecuador tirados en la calle, o sea, para mí fue como entrar en una zona bastante oscura, ¿no? De lo que es lo físico, lo que es la carne, lo que es el cuerpo. Y empecé a pensar más en eso, ¿no? En lo que era la muerte, lo que era la gente que ya no tenía cerca, lo que es la, todo, toda esa parte, ¿no? Que uno quiere dejarla para otra época y bueno, lamentablemente apareció ahora. Yo realmente trabajé mucho y en algún momento me digo que, viste, me asusté también por a dónde había llegado, pero no porque me asusté porque nada, porque el cuerpo me pedía que se iba a trabajar retratos con sangre nada, y quemar los negativos y hacer que esa carne se descompusiera, toda una cosa también ligada a lecturas, ¿no? Que había tenido en este tiempo y en otros, ¿no? De como Primo Levi con la trilogía que hizo sobre los campos de concentración, leer a Francis Bacon, eh, todo un, un conjunto de situaciones que me llevaron a experimentar sobre el autorretrato y bueno, es el momento de hacerlo y lo estoy llevando adelante. Estoy en ese lugar, eh, trabajando sobre esa zona. Espero no me gusta realmente, no me siento cómodo tampoco estar hablando de estas cosas en esta época. No me siento cómodo yo porque o sea, me parecería como que hubiera tirado la toalla, ¿no? Como si hubiera dicho, bueno, esto estoy tocando fondo y que no, y que me va a costar después salir y contar otra historia. Así que estoy viendo la manera también de alguna forma de empezar a correrme de esa zona. De todas maneras, me parece que todo lo que nos pasa o sentimos, poder trasladarlo a la fotografía y poder bajarlo ahí, me parece que es una gran ayuda Sí, para sí, todos. sí, el otro día justo hablaban con los O sea, compañeros del taller. tenemos la fotografía, los fotógrafos tenemos la fotografía
sacarlo, ¿sí? Sí, Al menos sí, eso. sí. No, lo que te iba a contar, que el otro día hablaba con unos compañeros y que hay como una lectura recurrente, ¿no? De que mucha gente te dice que sueña mucho, que tiene pesadilla con la muerte. Y que yo en verdad no lo había tenido, y después ahí me doy cuenta de que no lo había tenido porque lo había podido llevar a imágenes. Entonces, al estar pensando todo el tiempo cómo reproducir eso que me venía como pensamiento, me hizo de que pudiera dormir eh, después de un whisky, dormir un poco más tranquilo y no tener esa pesadilla sobre la muerte. Pero sí escuché a mis compañeros decir, no, tener sueños recurrentes sobre la muerte. Entonces me doy cuenta que la fotografía me sirvió claramente para poder exteriorizar eso que me pasaba. Sí, personalmente también me ha sucedido con fotos que no muestro, pero he podido, digamos, he notado un cambio sustancial en la manera de sentirme, de poder haber, con determinado tema, poder hacer imágenes y poder procesarlas y trabajarlas y verlas e imprimirlas. Y eso como que me ha cambiado la manera de estar, ¿sí? En el Ujú. parado. Me parece muy importante y es algo que siempre también hablamos en los talleres, de que la fotografía es una gran herramienta para atravesar situaciones de cualquier tipo. Sí, 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 de verdad. Acá Eve Roswadower dice, qué lindo volver a verte y escucharte. ¿Me conoces? Y seguro, pero sí, soy como una persona mayor que empieza a perder Eve, algunos registros, Eve pero y bueno, y te preguntan acá también si en Las Flores del Mal trabajaste con larga exposición. Y también si hubo en todo este recorrido, si hubo algún momento en donde dejaste de fotografiar y por qué. no, no. La verdad que en estos 30 y, no sé, 5 años nunca dejé de fotografiar. Y a veces como me auto, ¿cómo te dicen? Me auto boicoteaba, ¿no? Porque los trabajos los seguía estirando más de la cuenta para no encontrarme con ese vacío que es no tener nada para narrar y es la parte más angustiante, ¿no? De todo, de toda gente, de todas las personas. No, mira, me duele, me molesta hasta decir de todo artista, ¿no? Si acá no me gusta ponerme en ese lugar de todo hacedor de imágenes, encontrarte en ese lugar. Entonces estiro los trabajos a veces mucho porque hasta que no encuentre la, la- la nueva motivación, sigo y voy entrelazando uno con otro y casi todos mis trabajos tienen como un mínimo de hilo, ¿sí? Si podés, se van asociando. Hombre de barro después eran los trabajadores que se iban a los bares a tomar y yo los seguí retratando, entonces vino Historia de Bares. Esos trabajadores, esos horneros también iban a casa liebre, entonces hice vida de perro con la gente que iban a casa liebre, y cuando iba al campo empecé a ver los girasoles. Cuando hice los girasoles hubo una primera foto, que son unos girasoles que están con la cabeza agacha, que es la primera imagen que hago mucho tiempo antes, bueno, mucho tiempo, sí, unos años antes, está dentro de un trabajito que hice, homenaje a mi mamá para no olvidarme, para recordarla siempre, que eran como que esa gente estaban en un duelo, estaban con la cabeza agacha, caminando en duelo. Eh, entonces después yo volví cuando fue en la guerra civil de Kosovo, bueno, que me causó mucho impacto, ¿no? Esa guerra que era pelea entre vecinos, entre hermanos, donde la gente se tenía que autoexiliar, irse con un bolso, con los hijos en brazos, caminando, y bueno, y vi que en los campos de girasoles yo veía personas, veía madres, veía personas escuálidas, flacas, que estaban abrazándose, diseminadas, caminando en esos campos, y
y me encontré esa forma metafórica de contar eso. Es muy probable que en alguna he trabajado con velocidad lenta para, no sé, generar ese movimiento, pero tampoco era tan consciente. Sí, sí, o sea, si hay un par de imágenes, ¿por qué? Porque yo quería demostrar que en la vida hay un antes y un después, por determinadas cosas, por una enfermedad, por alguien que se va y te rompe el corazón, la cabeza. Entonces empieza con unos girasoles que están aparentemente bellos y de golpe viene como un viento, una tormenta que lo empieza a mover y de golpe ahí empiezan a aparecer esas personas que están desnudas ante la vida. ¿Qué es lo que nos pasa a todos, no? Nosotros creemos que tenemos algo agarrado, pero somos de una fragilidad extraordinaria. Entonces cualquier cosa nos puede pasar que nos puede llevar a la locura, a la peor desolación. Y eso un poco traté de simbolizar en los girasoles. Acá David Zuluaga dice que te quiere agradecer porque en algún momento sacaste el tiempo de revisar mi bosquejo de trabajo y poderme dar otra mirada, otra mirada. Y te pregunta, ¿cuándo saber cómo dejar un trabajo o cuándo dejar un trabajo? Ay, que ese es todo un tema, ¿no? A mí, viste, yo tengo como un método método, voy copiando copias chicas y las voy guardando en una caja y me gusta guardarla y dejarla durante meses sin mirar y después la vuelvo a ver. Es un ejercicio que me encanta y puedo saber si las cosas se van sosteniendo. Hay un momento que uno se empieza a reiterar, ¿no? Que empieza como a sacar las mismas fotos y ahí me parece que es un momento bastante difícil. Y también, bueno, depende cómo uno trate de narrar la historia, ¿no? ¿Qué elemento necesita para esa narración? No hay como una fórmula, qué sé yo, ¿viste? No sé. Yo en muchos trabajos he vuelto después que lo he dejado. ¿Qué sé yo? La fábrica, viste que también hay unas imágenes de color que la hice 10 años y después, cuando ya no quedaba casi nada. Eh, Hombre de Barro, yo ahora estoy filmando un documental y volví a hacer fotos desde otro lugar. O sea que también se puede dejar como puertas abiertas para retomarlo. Todo depende, ¿no? Del cansancio que tenga cada uno mental y bueno, y ahí decidirá que ese es el momento de cortar, no, qué sé yo, no hay nada claro en eso, son como cosas que suceden eh, por decante propio. Llega un momento que no, que la historia ya no dice más nada y que vos no tenés más nada que decir, y ahí será el momento de que uno tenga que repensar lo que se hizo. Eh, Acá me hace una pregunta, o sea, yo sé tu compromiso con el tema de derechos humanos, y acá Claudio pregunta quién es Adelina, y qué fue quien significó para vos hacerle esas fotos a Adelina, y si pueden contarnos un Y poquito del sí, laburo. Adelina es una de las fundadoras de Madre Plaza de Mayo. Es, sigue siendo, a pesar de que falleció, eh, una luchadora incansable Y que fotógrafo. vivía en Chile. Sí, fotógrafa, claro, fue la fotógrafa de la madre. El, el, el archivo que tiene es extraordinario. Trabajaba a escondida con una camarita Kodak familiar chiquitita, registrando todo. Y yo me acuerdo que yo tuve la oportunidad de estar con ella un día completo y fue un antes y un después, porque el Museo Histórico de Chivilcoy se le iba a poner su nombre. Entonces me pidieron si yo podía ir a retratar a Adelina y bueno, estuve con ella todo el tiempo. Que no podía parar de estremecerme con lo que me contaba
sobre la desaparición de su hijo, de las cosas que le pasaron. Bueno, ella después, Adelina vino acá a Chivilcoy cuando fue la muestra de Helen Sou, y nos hicimos un poco más con Pinchi, amigos. La imagen esa sucede porque yo le pido hacer una foto con Carlos, con su hijo, y cuando vamos hacia la pieza, automáticamente ella empezó antes de tomar la foto entre sus brazos, eh, a ponerse el pañuelo. Y había como una comunión muy especial, ¿no? De ella con su hijo. Para mí eso fue algo como algo santo, no sé, algo que sucedió ahí, que fue maravilloso. Me acuerdo de estar caminando por La Plata, después a la noche borracho, llorando, caminando por la calle, porque me había conmovido tanto las cosas que me había dicho Adelina que no lo, fue un antes y un después. No sé, no sé, Leo si anda por ahí. Leo la conoció también mucho, Adelina, y bueno, era una persona increíble, increíble. Sí, Santiago Jafor estaba trabajando con sus fotos, con su archivo. También Santiago, sí. Bueno, no sé si alguien quiere Sí. hacer alguna pregunta más. Eh, todos callados. No, bueno, la verdad que... Pobre, los aburrimos. No, para nada. La verdad que, bueno, viendo tu trabajo veo que hay como una especie de mutación, ¿sí? De la fotografía más clásica, ¿sí? Hablas mucho de narrar historias, ¿sí? Temas. Y, y veo como una leve viraje hacia algo más conceptual o buscar, ¿sí? Como primero armar la idea y después hacer las fotos. O vas haciendo lo que te surge en el momento, o bueno, hablaste de libros que estabas leyendo, o de todo lo que te nutre a la hora de decir, bueno, empiezo con este tema, o tal idea, o tal concepto para una serie. No sé si se No, entiende. no, yo no estoy, Leo, no estoy atado a nada, ¿viste? A nada, no. Como no pertenezco ni al mercado, ni no a ninguna galería, ni solamente soy un fotógrafo de pueblo, y entonces hago lo que el impulso me dice, y siempre estoy experimentando. Si, por ejemplo, cuando fue en 2015 que falleció mi papá, hice el ocaso. El ocaso es un trabajo que realmente viene de que no podía levantar la cabeza, o sea, no podía mirar para adelante, miraba para abajo todo el tiempo, ¿no? Estaba como muy triste por lo que había pasado. Entonces empecé a hacer fotos en la última hora del día, ya cuando el sol estaba cayendo ahí sobre el horizonte, y le daba un golpe de flash a algunos objetos que veía y lo quería volver a darle vida, ¿no? A eso. Y fui construyendo como un friso de situaciones muy particulares bueno, que lo llamé el ocaso, y que todas conforman una sola imagen. Eh, y como eso o sea, no tengo prejuicio de pasar a trabajar con formatos 6x8, a digital, a blanco y negro. O sea, volvería si me surgiera algo. eh, Tengo nostalgia, ¿no? De esa cosa, ¿no? De esa mirada que había antes sobre la luz y la forma de componer, pero eso ya es algo que no va a volver más. O sea, yo ya no puedo ver más como antes. Parece que todo está invadido por otra luz y por otra mirada mucho más oscura. Entonces es muy difícil volver a ver como en aquel entonces. Eh, pero sí, me encanta experimentar. Si tuviera posibilidad
de fusionar, ¿no? Con varias herramientas lo hago, por eso un poco trabajo con el cine y la fotografía, porque a veces necesito que escuchar, ¿no? Las voces, poner música, fusionar distintas cosas que me apasionan. Eh, y los disparadores están ahí, qué sé yo, ¿viste? A veces paso mucho tiempo sin encontrarlos, ¿por qué? Entonces sigo trabajando con lo que estaba y de golpe hay algo pero no alcanzo a darme cuenta cómo el tema, es el tema que se apodera de vos más que yo del tema, ¿viste? Como es un accidente que tenés un día y de golpe apareció algo que seguramente estaba ahí en el inconsciente, y de golpe se transforma en una mínima idea que hay que tirar del hilo para ver qué sale y ahí construir, ¿viste? También he hecho otra fotografía donde tenía una construcción más desde el intelecto, entonces ya tenía todo armado y iba y la hacía, la fotografía. No tengo una forma única, no, me hubiera gustado particularmente seguir, ¿no? Como de una línea, pero no, qué sé yo, por ahí me aburro con algo que estoy haciendo y trato de cambiar porque me gusta el desafío también del fracaso, ¿no? Y de toda esa cosa de que lo que hacemos es completamente inútil, entonces, nada, pruebo y si no queda ahí archivado en mi mueble, como muchos trabajos están ahí que nunca se vieron porque lo hice para mí, porque me dio de alguna forma placer de hacerlo. Eh, ¿Y cómo ves hoy la fotografía que es tan democrática y todo el mundo está haciendo fotos? Hablaste recién de que te da nostalgia un poquito o sea, el laboratorio, el blanco y negro, esa manera de componer, que la luz. ¿Qué es hoy la fotografía? O la post-fotografía. Muy amplia la pregunta. No, a mí me cuesta, sí, nada, me cuesta definir eso, la verdad que a mí se me escapa porque si bien Internet de alguna forma democratiza de alguna forma todos los conocimientos, eh, eh, es muy complejo, ¿no? En un mundo cargado de imágenes, ver algo verdadero, pero hay trabajos que son increíbles, que me siguen conmoviendo, que en distintas latitudes, no siempre aparece un autor que te vuela la cabeza, y no solamente un autor fotógrafo, no, siempre aparece un músico, siempre aparece un cineasta, aparece un pintor que de alguna forma te fascina. Oiga, la semana pasada recibí un libro que me mandó un amigo de Entre Ríos, de, de dibujos de Alonso y poesía de Hellman, que no puedo parar de mirarlo y de fascinarme con la poesía de Hellman y con los dibujos de Alonso. Y Alonso es uno de los tipos que me mandó a hacer el matadero, porque cuando yo vi los dibujos de Alonso, del carnicero, los carniceros hablando en la época de la dictadura, con las piernas colgadas de los ganchos. Fue tan conmovedor lo que vi, que también fue parte de lo que me motivó a hacer el trabajo de Matador y María. Siempre hay algo que también que es muy influyente, que en un momento te lleva a construir un camino, ¿no? Siempre, qué sé yo, no sé, cuando vi La soledad de los cuervos de Fukase, es muy probable que hice Las flores del mal influenciado por ese trabajo. Y no sé, y lo primero que he visto de haber sido Chambí, y si uno ve Hombre de Barro, tiene esa mirada clásica, ¿no? De los retratos frontales 6x6. Todos estamos influenciados por alguien, no todos. Y yo soy muy influenciable, a mí, no sé, muchas veces me encuentro llorando con algo que vi que me parece conmovedor, sea lo que sea. Clarísimo. Acá preguntan, bueno, te dicen que ni cerca de ser aburrido, así que queda tranquilo. Es para que
¿Editas solo, pregunta Mónica, o si necesitas la mirada de algún par? Eh, no, no, siempre se necesita. Ahora de más grande, qué sé yo, ya no quiero ni molestar, ¿no? Pero poner mis primeros trabajos los editó Eduardo Gil, que fue todo un aprendizaje. Después también Gabriel Díaz me ha editado muchísimos trabajos. Eh, Juan Trani también ha tenido una mirada importante en alguna oportunidad, pero también después, qué sé yo, todos los que a uno le muestra y que de alguna forma tienen una mirada crítica, te ayudan a construir eso. Eh, los últimos trabajos veo que ya de grande tampoco, viste, no querés que te castiguen tanto, entonces ni le querés preguntar a otro que te diga, che, esto es una basura, entonces más vale pagar el precio vos solo, viste. Entonces mucho no salgo de la cueva, pero en verdad tener una mirada ajena que no sea eh, tan apegada familiarmente a tu trabajo te permite crecer, siempre te permite crecer, porque ese es uno de los errores, ¿no? Que a veces cometemos, que nos enamoramos tanto de una imagen porque lo que sucedió en ese momento fue tan importante y a la vez quizás no diga nada. Las cosas que están por fuera de la imagen es una cosa muy personal. Para el otro, uno le puede estar explicando foto por foto lo que pasó. Entonces hay un encuentro entre la persona desconocida con tu imagen que se tiene que narrar solo. Entonces es preferible eso que a veces lo ve alguien por fuera de tu mirada familiar para que de alguna forma eh, te potencie lo que hiciste. Es muy importante. Si uno tiene gente que aprecia y que admira y que le puede ceder el trabajo, es lo mejor que puede pasar. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, vamos a ir cerrando. Me parece que la verdad que estuvo súper interesante, por momentos muy emocionante, sobre todo, nada, esta manera que tenés de acercarte a, a estos mundos a los cuales te lleva la cámara, a estas personas, a las personas que retratás y con quienes te involucrás. La verdad que eh, más allá de las imágenes se termina sintiendo tu sensibilidad, una sensibilidad que se nota no solamente en tus fotos, sino también en tus palabras y cómo hablas de lo que ves y de cómo ves el mundo y lo que te rodea. Eh, eh, Me encantó escucharte hablar tanto de tu barrio, de tu entorno y de vos mismo, que es lo que siempre estamos hablando, que siempre es el tema recurrente en los talleres donde hablamos de fotografiar algo que no hay que ir muy lejos para fotografiar, sino que quizás tenemos todo ahí a mano y la manera en que lo haces con esa sensibilidad y esa, bueno, obviamente que las fotografías son alucinantes desde no solamente... No, Leo, y yo después con los años un poco entendí de que, bueno, y que comparto, ¿no? Como una frase de que decía Paul Auster, ¿no? Que él decía, el mundo no está afuera, está dentro nuestro. O sea, todo lo exterior es algo que uno, de alguna forma, qué sé yo, lo ve, pero uno vive completamente inmerso en sus propios conflictos, en sus propios fuegos, ¿no? O sea, siempre está, o sea, las historias que nos atraviesan son las historias con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con lo más cercano. Entonces, y me parece que en cada imagen, en cada cosa que uno quiere hacer es intentar poner en palabra lo que llevamos adentro. Entonces, me parece que si
uno tiene la posibilidad, ¿no?, de hacerse la pregunta, ¿por qué, no? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Y cómo? ¿Y por qué? Está ahí a la vuelta de cada casa lo que uno, eh, el instrumento que puede transmitir esa sensación que uno quiere contar. Por eso yo creo que sí, es importante. No, hubiera encantado viajar por el mundo, ¿no? Y, y poder retratar, ¿qué voy a decir? Que no sé, qué sé yo. Pero bueno, no, por suerte, por desgracia, no. Soy una persona que tiene un mundo pequeño y nada, y trato de vivir en ese mundo con la mayor pasión posible porque es lo que me constituye y que de alguna forma, si uno está bien con uno mismo, me parece que va a estar bien con el afuera, ¿no? El afuera no es en verdad el que te va a dar la respuesta. Las respuestas no están adentro de uno y no sé, hay que buscarlas. Y bueno, con la No sé fotografía, si se entendió. sí, la fotografía ayuda a eso, y bastante. Eh, Bastante, sí, sí. bueno, bueno, para despedirnos, no sé si hay eh, mucha gente acá que recién está comenzando este camino de la fotografía. Y bueno, no sé qué les podés decir desde tu experiencia. ¿Qué puedo decir? Que todo lo que dije yo no me da caso a ni una palabra, en principio, o sea que no hagan lo que el cuerpo le pida. Nada, ¿qué le voy a decir yo? Bueno, porque ponerte no quiero poner en ese lugar De del gurú. tipo que da. Sí, claro, que da consejos, porque la verdad que ya soy. Bueno, pero el otro día Tony un- Valdés decías que había que sean curiosos, punto, sean curiosos. No sé, Bueno, tirame un claro. centro. No, sí, estoy tratando de pensar la respuesta. No quiero ser tan. Eh, yo, en principio, eh, darse cuenta de lo que es una fotografía. O sea, si cuando entendamos que es ese papel, ¿no? Esa simple imagen que está impresa en un papel, tiene tanto simbolismo para uno. El otro día le contaba a Daniel Merle, ¿no?, que en este viaje que hice, ¿no?, hacia adentro en esta cuarentena, había empezado a trabajar con fotos familiares y, y había empezado a trabajar sobre la ausencia y para trabajar sobre la ausencia empecé a recortar a las seres que ya no estaban, ¿no? Y tomé 4 o 5 fotos que tengo, no hay tantas fotos mías, pero en una llegó una foto de donde habían recibido a mi abuela que la habían traído a Buenos Aires que había estado enferma. Y me encuentro con que tengo que recortar a las 5 personas que faltaban. O sea, usted no entiende lo doloroso que es sacar de una foto a una madre, un padre. O sea, ese juego hecho en el Photoshop de recortarlo nada más y decir, bueno, ahora lo pongo en blanco porque ya no está más. Ahí te das cuenta lo importante que la fotografía es ese objeto que es tan insignificante que uno lo puede encontrar en la calle y pisarlo, tirarlo, pero si en esa imagen que encuentras en la calle te encontrás reflejado vos por algo, o está alguien de tu familia, eso se vuelve conmovedor. Y cuando una persona no está, es lo único que ayuda a encontrarte con tu memoria, a reconstruir ese rostro que se empieza a perder, ¿no? Que empieza, vos lo ves en sueño y si bien lo tenés de alguna forma patente, pero la única forma de traerlo al presente es la fotografía. Entonces, yo digo, si aman la fotografía, se van a dar cuenta que ese es un camino de ida, ¿no? Y bueno, y saber de que no sabemos nada, de que y de ser honesto y de aprender a pedir permiso y por sobre todo aprender a escuchar. Me parece que es
lo más importante para un fotógrafo es aprender a escuchar, que no digan escuchar, escuchar hasta los sonidos, escuchar al otro, ¿no? ¿Qué es lo que te está hablando? ¿Qué es lo que te quiere decir? No es, no es solamente mirar y hacer una foto y irse y nada, y que al otro no le quede nada. Aprender a escuchar, fundamentalmente aprender a escucharse uno, a escuchar al otro, y después dejar que el tiempo fluya, de entender de que cada historia es fascinante, es única. Todos tenemos una historia para narrar, para contar, que depende de cómo se cuente, se vuelve extraordinaria. Y que la cámara es una de las herramientas más nobles para hablar de todas estas cosas. Entonces, si alguien está empezando y, ti- y te dice, ¿para qué? Bueno, eso, para conocerte, para conocer a otro, es una forma de que alguien te escuche, de mantener viva la memoria, de tener un recuerdo. La cámara es todo eso. Eh, bueno, no sé, ojalá que eso le No, sirva a alguien que no le esté agregaría nada. caminando. Bueno, una última acá de Federico Leonarduzzi dice, trabajo de fotógrafos que pueda recomendar. Era un buen cierre lo Y qué anterior, sé pero yo. bueno, Sí, no, hay miles. que recomendar. Es muy, claro, hay miles, porque por distintas, uno pasa por distintas etapas. En Argentina tiene fotógrafos extraordinarios. Argentina tiene fotógrafos increíbles, con obras maravillosas para estudiar. Pero si nos vamos un poquito, caminamos, qué sé yo, tenés desde Chambí a Iturbide y Manuel de Bravo, no sé, como gente así muy potente en América Latina. Y bueno, y cuando llegás a Robert Fran, no tenés vuelta atrás porque es un viaje de ida que te va a acompañar para siempre. Como todos los fotógrafos norteamericanos, japoneses, alemanes, es muy difícil decir, o sea, todos te influyen y hacer una lista es como interminable. Es como pensar una vez en qué es lo que necesita, ¿no? ¿Quién te puede de alguna forma dar una mano cuando estás tratando de contar algo? ¿Quién ha narrado de alguna forma eso que estás tratando de decir? Con cómo lo miró, cómo utilizó la herramienta. Y bueno, esa persona se te va a volver imprescindible en ese momento. Después vendrán otros, ¿no? Yo creo que, que hasta la persona más con el objeto más simple te puede conmover. Me acuerdo que una vez en un taller con Julian Germain, es un fotógrafo inglés que él había hecho, en realidad había hecho muy pocas fotos sobre un anciano que hacía fotos a su mujer y a la foto de su jardín. Y la foto del anciano Las con su flores. camarita familiar haciéndole fotos a la flor y a su mujer eran fabulosas. Y él era lejos de estar, de ser un autor. El hecho de que alguien quisiera registrar eso ya se volvía conmovedor. Entonces yo lo que quiero decir de que claro, hay fotógrafos con un nombre que tienen un peso que no hay que dejar de estudiar, pero hay que aprender a mirar de que hay gestos bellísimos de, de- de- de fotógrafos que a veces desconocemos, pero que han hecho una pequeña obra extraordinaria. Y bueno, hay eso, hay que buscarlo, ¿no? Hoy más que nunca es mucho más sencillo. Ustedes imagínense que nosotros nos educamos prácticamente con la Fotomundo y la Foto Objetivo, que eran dos revistas que, mira Leandro cómo hace así con la cabeza, se ve que Leandro es de mi edad, que nostalgia, ¿no? Esperábamos esa revista para ver un autor. No había libros casi, o sea, yo libros no, tenía que ir a la casa de Gabriel Díaz a que me dejara reproducir sus libros, o después estaba Roberto Di Paoli de Campana, o Juan Trani, pero no teníamos libros, o sea que ahora es hermoso aprender, porque hoy con un solo clic entras a cualquier página de cualquier autor, eh,
que te enriquece completamente, o sea que la lista es interminable. Bueno, Daniel, nada, agradecerte. La verdad que el año pasado me recibiste en tu casa y así como fuiste acá, sos en la vida real. La verdad que te agradecemos muchísimo que ahora hayas venido a nuestra casa, aunque sea de manera virtual. La verdad, un placer enorme tenerte. Creo que todo el mundo está conmovido y agradecido. No sé, Leandro, si querés decir algo. No, solamente que si hubiéramos estado juntos en nuestra casa en Monte Grande, cuando hacemos estas charlas, seguramente que el silencio de los alumnos por escucharte hubiera sido impresionante, porque la verdad es que conmovedor no solamente las imágenes, sino los relatos. Y entonces estoy seguro, porque solía pasar que cuando, no sé, Leo Vaca o Pepe Mateos estuvieron y hablaron, y era como una ceremonia, el silencio para escuchar era impresionante, y estoy seguro que hubiera pasado lo mismo, ¿sí? Pero, Porque Leandro, ellos porque son grandes, yo doy lástima si voy, así que no, más vale que no, no vaya, porque empiezo a pedir plata aparte. no se me haga el Así humilde, que, no se haga el humilde. no, No, la verdad qué que humilde, no, soy un pobre tipo nada más que está acá encerrado en Chivilcoy. No, no, los quiero mucho a Pepe y a Leo, son dos personas que ya somos mayores todos y hemos caminado juntos en un camino sumamente generoso. Somos de otra época, ¿viste? Donde nosotros amamos la fotografía, nos encontramos para mostrar lo que había hecho cada uno, eh, y eso nos formó como casi como una gran familia. Por eso yo cada vez que veo a un compañero me emociona porque han podido sostener durante tantos años una mirada y son luchadores, son gente increíble. Bueno, como todos ustedes que están ahí y que nos han acompañado, yo les agradezco, ¿no? Espero no haber sido tan plomo con mis historias, a veces son medias patéticas, pero eh, yo les agradezco de corazón que me hayan acompañado, me sentí muy en familia, de verdad. Así que, bueno, esperemos que esto algún día termine y esperemos que que nos la podamos ver. próxima, que la próxima sea en Monterrey. Ojalá, ojalá. Ojalá Y sea. algún día va a ser, no puede ser que estemos toda la vida así. Así que ahí nos veremos, Leonardo y Leandro, gracias, No, muchísimas gracias. a vos. Y cuando sea, vamos a organizar un recital de Chico Spring, que no hablamos, una de mis series fetiche tuya. ¡Qué Y cambio de bueno, look! ahí tenemos que ver el caché, hay que ver el caché de Chico, cómo está en ese momento. Sí, 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 cómo no, lo llevamos también a Chico, ni hablar. Bueno, Daniel, muchas gracias. Nada, no tengo mucho más para decirte, más que eso. Después por ahí personalmente te digo algo más. Te mando un abrazo grande. No, Voy a abrir el audio de todos para que te saluden y te despidan. A ver cómo era esto. no, dejar, por gente, ya No, demasiado soportaron. mira, la ovación. Eh, ahí va. Ahí está, ya está, lo pueden saludar. ¿O no? No sé qué. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bueno. Para que estoy hablando. Bueno, te agradezco mucho, No, a vos. por habernos acompañado. Y visiten Chivilcoy, que ahí Bueno, hasta la próxima, nos vemos, Daniel. donde Gracias. sea. Chao, chao, Dale. chao a todos. Les agradecemos Gracias. a todos otra Chao. vez más por habernos acompañado.
Gracias, Gracias a ustedes. Gracias.